Me hace muy mal compulsionar, pero mucho peor me hace sentir que mi existencia obsesivo-compulsiva es sistemáticamente invalidada, sistemáticamente cuestionada, sistemáticamente desalojada. El problema es que a pesar de que las investigaciones van tendiendo a constatar estos hallazgos, la clínica del TOC sigue siendo profundamente patologizante. La propuesta entonces es que escuchemos lo obsesivo más allá del diagnóstico. Y cuando digo más allá del diagnóstico, no digo sin el diagnóstico, digo reapropiándonos del diagnóstico, poniéndolo en otra clave, tomándolo como una oportunidad, como un pasaporte a lo colectivo, como una clave de pertenencia y no como una condena o como una sentencia. Desarmar la maquinaria biomédica que captura la diferencia y la ubica como déficit. Chequeo, rechequeo, cuento, limpio, repito, dudo y vuelvo a empezar. Cuento números pares, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Los multiplico. Voy, vuelvo, dudo, me achico, me repliego. Me asusto. Me lleno de ansiedad, de asco, me escondo, me aíslo. Esos pensamientos y sensaciones que me invaden, los reconozco como irracionales, los reconozco como egodistónicos, los reconozco como extranjeros, no los entiendo, y sin embargo, no puedo parar de repetir, rechequear, lavar, limpiar, contar, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, volver, retraerme, replegarme en cuadraditos, guardarme, asustarme, dudar. No miento, no me gusta que me mientan y no me gusta mentir. Me asusta la gente que miente. No entiendo cómo se miran a la cara y se pueden mentir. Estoy incómoda todo el tiempo, 24/7. Soy como una sombra que tiembla habitando los rincones y aún así intento acercarme a todo aquello que deseo, que me interpela, que me convoca. Me molesta mucho compulsionar. Soy consciente de la cantidad de tiempo que pierdo, de la cantidad de recursos, de la cantidad de vida que se me va compulsionando, repitiendo, dudando, escondiéndome. Pero también me cansa que no me entiendan, que no me respeten, que no validen mis modos particulares de habitar y hacer mundo, que pretendan desde los espacios clínicos y desde los espacios comunes convertirme en alguien que no soy, pedirme que habite lo colectivo desde coordenadas que no me representan. Me hace muy mal compulsionar, pero mucho peor me hace sentir que mi existencia obsesivo-compulsiva es sistemáticamente invalidada, sistemáticamente cuestionada, sistemáticamente desalojada. Y cuando me siento así me encuentro con otras y otros, tocados y tocadas, que también se esconden, que también se aíslan, que lavan, cuentan, chequean, rechequean, dudan, sufren, tienen miedo, se agobian. Y también están cansados y cansadas de compulsionar, pero mucho más cansados y cansadas de no sentirse alojados, respetados, validados y tomados en cuenta en su singularidad. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, un tema del que me encanta hablar ya desde hace tiempo. Vengo desarrollando esta mirada neuroafirmativa del TOC desde distintos espacios. Mi nombre es Ro Vitale, soy cantante, soy psicóloga, soy comunicadora, especialmente comunicadora en salud mental y sobre todo soy una apasionada absoluta de acompañar, entender, sostener y dejarme acompañar, entender y sostener por las personas
que viven con trastorno obsesivo compulsivo. Y hoy vamos a hablar de esta apuesta, porque nos han dicho históricamente que el TOC es un trastorno mental, ¿sí? Una patología adquirida, independientemente de las hipótesis etiológicas que lo ubican como una condición con cierta predisposición genética, con heredabilidad familiar. Se habla del TOC como un trastorno, como un monstruo egodistónico, como algo que debemos extirparnos en el espacio del consultorio y en la vida misma. Pero sin embargo, desde hace un tiempo largo, muchas investigaciones empiezan a dar cuenta de otra cosa. Empiezan a preguntarse si el TOC no es, en realidad, una condición del neurodesarrollo con particularidades sensoriales, ejecutivas, vinculares, interpersonales, emocionales, conductuales, y con un estilo cognitivo específico. El problema es que a pesar de que las investigaciones van tendiendo a constatar estos hallazgos, la clínica del TOC sigue siendo profundamente patologizante. La propuesta entonces es que escuchemos lo obsesivo más allá del diagnóstico. Y cuando digo más allá del diagnóstico, no digo sin el diagnóstico, digo reapropiándonos del diagnóstico, poniéndolo en otra clave, tomándolo como una oportunidad, como un pasaporte a lo colectivo, como una clave de pertenencia y no como una condena o como una sentencia. Desarmar la maquinaria biomédica que captura la diferencia y la ubica como déficit. Reconocer el TOC como archivo histórico y forma de vida. Ahora les voy a explicar a qué me refiero con el TOC como archivo histórico, porque es un concepto interesante que vengo desarrollando y me hace un montón de sentido. Pensar la repetición, acuérdense que ahora vamos a verlo, pero las compulsiones en gran medida son eso, conductas que se repiten, no como un glitch que hay que corregir o que hay que reacomodar, sino como lenguaje del cuerpo, e imaginar una clínica capaz de alojar lo que desborda, no para neutralizarlo, sino para interrogarlo, para validarlo, para reconocerlo como un lenguaje de lo posible. Muchos y muchas de ustedes seguramente ya sepan qué es el TOC según el manual, ¿no? Pero de todas maneras, cabe hacer un rapidísimo raconto de cómo lo define el DSM, cómo lo define el paradigma actual en salud mental, cómo lo define la psicología científica, la psicología basada en evidencia. Y lo define de la siguiente manera. El TOC es un trastorno que cursa con obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes, sensaciones, impulsos, urgencias que se perciben como intrusivas, repetitivas, recurrentes y generadoras de altísimo malestar. Y compulsiones que vienen a ser esas conductas motoras o mentales, explícitas o implícitas, visibles o no visibles, realizadas por la persona que se siente interpelada, invadida por el malestar que ocasionan las obsesiones, para intentar neutralizar, reducir, eliminar ese malestar. Ese ciclo que va de la obsesión al malestar, del malestar a la compulsión, de la compulsión al malestar y del malestar nuevamente a la obsesión, se lo suele llamar ciclo del TOC o ciclo cognitivo del TOC, porque está desarrollado por un paradigma específico, ¿sí? Que ubica ese malestar en términos de ansiedad, que ubica una serie de distorsiones cognitivas, y así las llama, yo las voy a poner entre millones de comillas, que serían los modos en los que las personas con TOC interpretamos esas obsesiones de modo tal de dotarlas de una peligrosidad inusitada y finalmente entonces lanzarnos por el malestar percibido a una serie de compulsiones tremendamente incapacitantes con tal de que no se sienta el fin del mundo otra vez. Eso dice el manual, que además establece criterios de severidad, establece criterios
que van a ubicar este ciclo en el umbral de lo clínico y de lo subclínico. Habla de cantidad de tiempo utilizado para llevar adelante estas compulsiones, cantidad de tiempo mínimo necesario, algunos hablan de 1 hora, 2 horas, de afectación por las obsesiones. Pero ¿qué pasa con esta definición? Esta definición deja fuera todo un mundo fenomenológico que va más allá del ciclo obsesivo-compulsivo, que va más allá de estas obsesiones y compulsiones. Deja afuera el perfil sensorial de las personas que vivimos con TOC, el perfil vinculado a las funciones ejecutivas. Por ejemplo, está estudiado, está absolutamente constatado que las personas que vivimos con TOC tenemos particularidades y desafíos en, por ejemplo, el control inhibitorio, en la memoria de trabajo, en la planificación. ¿Sí? Acuérdense, funciones ejecutivas, estos procesos cognitivos de gran envergadura que organizan e integran a procesos cognitivos más básicos, ¿sí? Vitales en el funcionamiento de lo cotidiano, en el desarrollo, digamos, lo que sería lo neurodesarrollativo está muy tomado por el funcionamiento de las funciones ejecutivas, valga la redundancia. Tenemos particularidades vinculadas con lo interpersonal, ciertas rigideces, sensibilidades específicas. Todo esto queda absolutamente afuera de la clínica del TOC, hegemónica. Porque volvemos a hablar una y otra vez. ¿De qué? ¿De qué dos cosas? Obsesiones y compulsiones. Ustedes piensan en TOC y piensan en obsesiones y compulsiones. Yo también. Yo durante años trabajé con este paradigma, buscando la reducción sintomática única y exclusivamente a través de lo que vamos a ir viendo después, que es el modelo Gold Standard, ¿no es cierto? Decíamos que la conceptualización clásica borra la historia, el contexto y la subjetividad. Universaliza la experiencia obsesivo-compulsiva. Deja fuera la posibilidad de reorientar el contenido de las obsesiones a la historia del individuo, y no solo a la historia personal, familiar, coyuntural, sino a la historia colectiva que hizo que esa persona en particular privilegie dentro de su ciclo obsesivo-compulsivo ciertos contenidos y no otros. Nos han enseñado en la clínica clásica que el contenido no importa. Y yo les digo que sí, el contenido importa. Por supuesto que cuando trabajamos con personas que vienen muy aglutinadas con el contenido, muy asustadas, nos vemos tentados y tentadas, y bien que hacemos, en ayudarnos a aumentar el insight, que se entienda que estos son tus pensamientos, que tus pensamientos no te definen, que entonces puedes tomar distancia de ellos, que no estás obligado a actuar. Está muy bien en una primera instancia, pero esto, si se sostiene a lo largo del tiempo, lo único que hace es perpetuar una idea absolutamente cruenta en relación a cómo el propio individuo vive su experiencia obsesiva compulsiva, pensándose a sí mismo como acechante, como escindido, peleándose contra el monstruo que configura su condición. Y esto es algo que vemos repetirse de dispositivo en dispositivo a lo largo de las décadas de tratamiento estándar, gold standard, para TOC. Por supuesto, omite la mirada neuroafirmativa, omite el obsesivo como rasgo. De hecho, se afana en separar con mucha minuciosidad el TOC del TOC-P, del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que sería egosintónico, que hablaría de rasgos estables, mientras que el TOC sería esto egodistónico, este monstruo intrusivo que la persona percibe como irracional. Ese recorte es un recorte que tiene más que ver con cierta rigidez epistemológica asociada a una manera de mirar lo obsesivo como irracional y a una manera de mirar la racionalidad como destino clínico. Y por supuesto, estandariza el malestar y patologiza la singularidad. Vamos a usar este mapa porque nos ayuda también como plafón para poder criticarlo. Vamos a leer lo que el manual silencia, vamos a escuchar lo que late debajo de esta ficha clínica estandarizada, que es no solo la dimensión singular
sino también la histórica y la política del TOC. Volvamos a la clínica clásica. ¿Qué ofrece la tríada conformada por la famosa exposición, comprensión de la respuesta? ¿Escucharon hablar de la EPR? Obvio. La terapia cognitiva específica, ¿escucharon hablar de la terapia cognitiva específica? Esa un poco menos. Bueno, en general, en los dispositivos clásicos de TOC se utiliza la EPR, que es una técnica conductual desarrollada por Meyer en los 60 y después muy difundida para el tratamiento del TOC, acompañada en general cuando hacemos reestructuración, la palabra que detesto, cognitiva, la hacemos sostenidas en lo que se llama terapia cognitiva específica, que deriva de la psicoterapia cognitiva tradicional de Beck, ¿sí? Esta maniobra tiene que ver con reestructurar ya no los contenidos, sino las creencias disfuncionales. ¿Se acuerdan las que les nombré hace unos minutos? Estas distorsiones cognitivas, bueno, se trabaja, digamos, devolviéndole sentido común al tocado, a la tocada, a través de desmontar estas creencias disfuncionales, desarticularlas, llamar al sujeto hacia su racionalidad y que pueda, otra palabrita que últimamente usamos mucho, flexibilizar sus creencias. ¿Sí? Luego también agregamos la patita psicofármaco, que muchas veces, y acá me pongo seria, es necesaria. Y cuando digo es necesaria, no la pienso como un dispositivo de control, no la pienso como un dispositivo de adoctrinamiento, de silenciamiento, sino justamente porque en todos los padeceres y los malestares, y no solo en el que atañe al TOC, estamos absolutamente condicionados por los embates y las violencias y las hostilidades de un contexto en un momento histórico del mundo muy complejo. Y así como yo pensaba hace un rato y se los compartía esto de reingeniar el diagnóstico en favor de una mirada identitaria, pienso también que muchas veces la apuesta es reingeniar el uso a conciencia de psicofármacos al servicio de un cierto alivio vinculado con aquello de lo que somos de alguna manera víctimas en torno a las violencias e insistencias hostiles de un contexto cada vez más complejo. ¿Pero qué pasa? Claro, el gold standard funciona muy bien porque ¿qué hace? Rápidamente, tiene una eficacia en la reducción sintomática zarpada. Entonces uno como clínico y coclínica dice, pará, esto está buenísimo, el paciente está más aliviado, es súper replicable, se puede estudiar de una manera bastante clara, los resultados son inmediatos, podemos hacer estudios al respecto, cuantificar los resultados. Trabajamos con una cierta lógica, que es expongo a la persona a aquello a lo que le temes y al estímulo aversivo, la suficiente cantidad de tiempo como para que esa ansiedad se vaya desarticulando. Acuérdense, la curva de la ansiedad sube y baja, producimos una cierta habituación, luego se van flexibilizando un poco esos contenidos, justamente porque la ansiedad ya no comanda, digamos, el desenvolvimiento cognitivo posterior. También podemos entonces trabajar desde el aprendizaje inhibitorio, que es un modelo un poquito más contemporáneo, desarrollado por Michel Kraske, en donde lo que se busca ya no es el descenso de la activación fisiológica de la ansiedad, sino la desconfirmación de expectativas de peligro. Son modos de ir trayendo la EPR al consultorio cada vez más efectivamente. De todas maneras, la EPR tiene patas cortas, hay mucho dropout, mucha recidiva, mucha revuelta del síntoma. El miedo cede, el síntoma baja, estamos más contentos. Pero ¿qué pasa? Esto tiene un costo, porque como nos ponemos contentos con que el síntoma baja, desoímos todo esto otro que también forma parte de la experiencia tocada y que deberíamos incluir de igual manera, de manera prioritaria y sostenida en la clínica. No solo porque los síntomas tienden a volver justamente, porque no trabajamos eso otro que habría que trabajar. No se olviden que, una vez más, vamos a dar cuenta de cómo tiene una función el despliegue obsesivo-compulsivo en la historia del sujeto, en la identidad del sujeto.
no solo en la historia individual del sujeto, sino en la historia colectiva del mundo que habita ese sujeto. Esta es la apuesta. Y si no trabajamos en esa tesitura, en esa línea, el síntoma vuelve. Pero además, si seguimos intentando convencer al tocado o la tocada de que el toque es un monstruo distónico que hay que sacarse de encima y que hay que eliminar a toda costa, ¿qué ocurre? ¿Ustedes creen que eso mejora la adherencia al tratamiento? ¿Saben que no? Porque les voy a explicar por qué. Viene otra diapo, pero no sé dónde está, así que se los explico ahora. Resulta que las personas con TOC venimos con esa contienda. Es un poco lo que les mostraba cuando entré. Tengo miedo de esto, sé que es irracional. No puedo parar de temerle a tal cuestión, pero sé que no tiene sentido, ¿no? Dirían los psicoanalistas, por ahí andaba, tenemos un super yo así de gigantesco, ¿sí? Si lo llevamos al territorio de la neurosis obsesiva, podríamos hablar justamente de un super yo muy tirano, muy autocrítico, o muy crítico, en todo caso, que permanentemente está cuestionando la performance. Entonces, en ese sentido, ya viene la persona con TOC muy acostumbrada a esa guerra interna. Si desde el consultorio seguimos insistiendo en esa guerra, pues entonces estamos abonando a aquello que viene como fuente de sufrimiento. Nosotros en Épica es el centro que dirijo, empezamos a pensar cómo sería practicar con los elementos del Gold Standard, pero reingeniados, diferentes. No apostar únicamente a la reducción sintomática, y aun cuando hacemos reducción sintomática, tomar en consideración que el contenido sí importa, que la persona con TOC es mucho más que un paquete de síntomas, que hay rasgo, que hay algo del obsesivo compulsivo que debe seguir allí, que no hay que eliminarlo, que no debe ser extirpado. Cuando invitamos a la persona tocada a que se reconcilie y se revincule con su condición, la guerra contra el monstruo baja, se reduce, y entonces el paciente adhiere más al tratamiento, contrario a lo que se hubiera pensado, y algunos seguirán pensando, ¿cómo le vas a validar el contenido? Se lo valido. Bien, seguimos. ¿Por qué no anda? Ahí está. Y ahí les voy a traer una voz interesante, igual esto lo vamos a pasar rápido. Un chabón que se llamaba William Holland en el 78 dijo algo muy interesante trabajando sobre digamos, los principios conductuales, ¿no? Digo esto porque muchos de nosotros acá tenemos formación TCC y también la clínica del TOC tiene mucho trasfondo técnico, conductual, por lo tanto es interesante saber que existen corrientes críticas de lo conductual, que cuando nos posicionamos como terapeutas conductuales, y no me refiero solamente a la sutileza crítica de la teoría conductual contextual, me refiero a teorías críticas, pulentosas, que realmente ponen en jaque el status quo que sostiene desde un paradigma todavía formista, moderno, patologizante, a toda la psicoterapia basada en la evidencia. Hablo de corrientes críticas que realmente son capaces de horadar la membrana de ese status quo. Holland decía, ¿servirán los principios conductuales a los revolucionarios o al establishment? Y cuando decía esto, él lo que decía era esto otro, porque acá el punto es, como decíamos con el reingeniamiento de la EPR, que lo importante no es de qué técnica estamos hablando, sino qué epistemología la sostiene y qué horizonte político la orienta. Cuando nos sentamos frente a una persona con TOC, ¿sabemos qué contrato terapéutico estamos haciendo? ¿Sabemos cómo estamos mirando su existencia obsesivo-compulsiva? ¿Cómo estamos historizando el contenido que lo aqueja? ¿Qué estamos pretendiendo que ocurra con esa conducta que queremos normalizar? Nos detenemos a interrogar el estatus del malestar, porque uno podría decir fácilmente, bueno, sí, pero se siente mal y yo con esto lo hago sentirse mejor.
¿alcanza con una mirada tan reduccionista sobre el malestar? ¿Qué es el malestar? Acá me siento, no pasa mañana, ¿no? Pero bueno. Entonces, tomando esta pregunta, y la voy a dejar flotando, ¿a quiénes les sirven los principios conductuales, si al establishment o a los revolucionarios? Esto tiene que ver con cómo un set de técnicas que son capaces de abonar al adoctrinamiento, a la universalización de ideas funcionales de la conducta y funcionales a un cierto status quo y a un cierto proyecto económico-político, son las mismas herramientas que pueden servir reingeniadas para sobrerelevar las singularidades, sobrerelevar los discursos colectivos que hay detrás del síntoma, las apuestas comunitarias que hay detrás de los malestares. Son las mismas herramientas técnicas. El tema es, ¿desde qué epistemología están sostenidas? Y ¿desde qué posición política son implementadas? Y en este sentido, volvemos a la clínica del TOC y decimos que cuando los clínicos clásicos del TOC insisten en promover el insight de una manera acrítica y en hablar del TOC como un monstruo egodistónico, están moralizando los contenidos obsesivo-compulsivos, están ubicándose en una vara de medida absolutamente patologizante sobre la racionalidad y la irracionalidad. Están parándose desde la oda al sujeto racional de la modernidad, que indica qué contenidos son racionales, qué contenidos son irracionales, qué creencias deben ser flexibilizadas, qué creencias son funcionales al mundo normotípico, y eso debemos tenerlo en consideración cada vez que usamos una técnica conductual como la EPR en la clínica del TOC y en cualquier consultorio en el que estemos tratando la reducción sintomática de cualquier condición. En este sentido, el famoso yo no soy mis pensamientos. A ver, ustedes entran a Instagram, imagínense, yo soy un montón de cuentas de TOC. No paro de ver, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu TOC. Claro, esto es muy efectivo. Yo pateo el celular cada 2 segundos porque finalmente esto que parece ser un alivio medio se parece a las compulsiones, porque de hecho es casi un reaseguro. ¿Sí? Funciona un ratito. Ay, yo no soy mis pensamientos. De hecho, muchos pacientes terminan usando este tipo de cuestiones que parecen psicoeducativas como reaseguros, como compulsiones. Entonces, cuando están frente a un contenido que los acecha, no, pero este es mi TOC, yo no soy un pensamiento, yo no soy un pensamiento, yo no soy un pensamiento, yo no soy un pensamiento. Decime si es decime que estás compulsionando sin decirme que estás compulsionando. Mire, bueno, en ese sentido, tiene todo el sentido plantear un hackeo a esta mirada de la egodistonía como destino clínico, ¿no? Como vara de medida de la mejoría. Incluso el insight es un especificador de severidad. Cuanto más insight el paciente con TOC, más sanito. Menos insight, más loquito. Bien. Culpa internalizada, porque otra vez acuérdense del super yo zarpado. Cuanto el paciente con TOC, ¿qué hace? Él sabe, ella sabe, yo me tengo que portar bien, yo tengo que ser cada vez más racional. Porque lo que estoy pensando son todas boludeces. Yo tengo que... Y eso es la vara de medida que estoy mejor. Entonces hay como una especie de disciplinamiento de lo que se espera que ocurra con el paciente, que ya está internalizado y que eso forma parte de lo que llamamos autoestigma, incluso en el consultorio. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿les hace sentido lo que estoy diciendo? Porque si no, por ahí estoy hablando una sarta, estoy floja de papeles, pero digo, ¿estamos bien? Bien, bueno. ¿Y qué pasa entonces? Esta clínica funciona como una operación de doble clausura. Por un lado, tenemos al diagnóstico como sentencia, ahora ordenando hasta donde lo que estuvimos viendo hasta acá. Tenemos el diagnóstico como sentencia y tenemos la racionalidad como destino clínico. Estas dos cosas juntas son las que sostienen la clínica. La idea, la propuesta que yo les traigo
y me haría muy feliz que por lo menos se vayan con una chispita de pregunta al respecto, con una inquietud, con ganas de seguir pensando juntas y juntos. ¿Qué pasa si hackeamos al diagnóstico como sentencia y lo reubicamos, lo reingeniamos como pasaporte colectivo, como propuesta de alojamiento de la singularidad? ¿Sí? Como apuesta comunitaria, como representante de un decir comunal, como dramatización de los espantos de época. Y lo retiramos del territorio de la hiperpatologización, del encierro en el consultorio, a ver si reparamos eso que funciona mal. ¿Qué pasa si fracturamos la racionalidad como dispositivo de poder, que lo es, y destino terapéutico? Porque cuando la ubicamos como destino terapéutico, no la estamos anulando como dispositivo de poder. Terminamos siendo cómplices del sostenimiento de ese sujeto racional de la modernidad, varón, propietario, heterosexual, blanquito. Ese es el sujeto racional que después defendemos en el consultorio, ¿eh? No nos olvidemos, no podemos omitir historizar la clínica. No estamos en una burbuja. El trabajo que hacemos entre cuatro paredes no es cierto que culmina en esas cuatro paredes. El consultorio permea el consultorio. Es importante que nos tomemos el trabajo de interpelarnos permanentemente y de volver a ubicar desde dónde partimos y hacia dónde vamos con todos los elementos que están imbricados en ese dispositivo que co-creamos con el consultante. Entonces, tercer punto de la propuesta, alojar lo que insiste y desborda la plantilla. Eso que se escapa de la historia clínica. Eso que se va por fuera del protocolo, del diseño, de la estandarización de lo que dicen los papers. ¿Cómo lo alojamos si no es consultando la historia de ese contenido obsesivo-compulsivo? La historia de esos espantos de época que encarnan esas compulsiones. A mí me gusta pensar en los tocados y las tocadas como si fuéramos petroglifos, como si fuéramos mostraciones de los espantos y los dolores de una época. Porque fíjense los contenidos. Pandemias, enfermedades, químicos, temores asociados al roce, al contacto, a la sexualidad, a la muerte, al hacer daño, al dañar. Son los relatos que nos interpelan como sujetos desde que el tiempo es tiempo y que en los contenidos tocados van tomando la forma de lo que acucia y lo que interpela a esa sociedad en ese momento histórico. ¿Sí? No están desanclados de la historia del mundo. Alguien, en este caso las tocadas y los tocados, tenemos que ser como el noticiero de lo que está pasando en el mundo, no fingir tanto, no voy a decir demencia porque sería políticamente incorrecto decir eso, pero ¿se entiende a lo que voy? O sea, somos como dramatizadores de los espantos de época, repitiendo, sufriendo un montón, no estoy queriendo romantizar el sufrimiento, a ver si se entiende. Solo digo que logramos mayor adherencia incluso a la EPR que reduce el sufrimiento en términos lineales cuando hacemos este otro trabajo y podemos ofrecerle al tocado o la tocada una versión mucho más validante, singularizada y al mismo tiempo colectiva, comunitaria, profunda, dándole un sentido a sus despliegues, mucho más allá de eso restringido que trae la lectura reduccionista, biomédica, moderna, patologizante de la clínica obsesivo-compulsiva. Y además, agregar que somos una configuración neurocognitiva específica, que tenemos mucho más para decir en términos del trabajo clínico que simplemente obsesiones, compulsiones, obsesiones, compulsiones, obsesiones, compulsiones. Re linda, ¿no? O sea, trae una gracia para bailar. Bueno, digo, está todo lo otro, los perfiles ejecutivos sensoriales, vinculares,
las cuestiones del estilo cognitivo, los desafíos que hay entre, por ejemplo, la EPR. La EPR no se puede, no es una picora de carne. La EPR hay que entender que el paciente necesita adecuaciones, necesita que contemplemos que puede estar sobrecargado sensorialmente. Si yo le pido a una paciente que no se puede bañar, que se bañe, tengo que contemplar, bueno, a ver, pará, ¿qué te pasa en ese baño que es un lugar lleno de estímulos, de olores, de... ¿Cómo adecuamos? Ah, no, eso es una acomodación. No necesariamente es una acomodación en términos patológicos. Digo, es fácil ubicar siempre toda adecuación en el territorio TOC como un atentado contra la clínica que necesita que nos saquemos de encima el síntoma. Necesitamos pensar el existente tocado como un existente digno y desarrollar diseños que tomen en cuenta todas sus particularidades y desafíos. Me están apurando y tienen razón, no sé hacer las cosas sintéticas, no sé. Bueno, paso, imagínense, mi 40 diapositivas tenía. Tranquila, manda, dale, piba, dale. Ahí va, me da un montón, ética, política, tuki, ven, por más llegar a la un... Ahí va, pará, esto era de ayer, órbita, cualquier cosa. Bueno, ahí va. Les voy a dejar todas mis redes sociales. Me gustaría que me acompañen a seguir pensando en todo esto, ¿sí? Esto, no, esta charla pequeña y hermosa, quiero agradecer a todo Neuroclass, Psicología del Sur, a Gaby en el sonido, a Facu, a José. Bueno, la verdad me han hecho sentir, imagínense que además soy un personaje difícil de acompañar en esta situación, me han hecho sentir, pero no bien, recontra bien. Me quedaría 10 días dando charlas y haciendo órbita acá. Quiero agradecerles a todos ustedes. Está casi a sala llena esto. Estoy anonadada de felicidad porque realmente es una mirada polémica, diferente, incómoda. Si yo logré en este ratito, como les decía, eh, compartirles, contagiarles un poquito de inquietud al respecto, algo de esta pregunta para que podamos seguir pensando juntas y juntos, ya soy feliz y realmente se cumplió y digamos, superaron las expectativas de este encuentro. Me pueden mandar preguntas, interactuar conmigo, digamos, sigamos charlando, sigamos abriendo la conversación, sobre todo entendiendo que las personas con TOC somos una comunidad hermosa, con unas ganas enormes de ser escuchadas, escuchados, alojados, validados, mucho más allá del ciclo obsesivo compulsivo. Muchísimas gracias.